estudiantes, graduados de la carrera de filosofía. Hace unos años nos dedicamos a investigar el pensamiento de Sartre, que curiosamente, a pesar de ser un autor tan convocante en nuestro país, su estudio es prácticamente inexistente. Son pocos los cursos dedicados a tratar algún aspecto de la filosofía sartreana. Nosotros nos vamos a enfocar hoy, si bien tal vez con el objetivo de mostrar en gran medida el espíritu de toda la filosofía sartreana, nos vamos a dedicar en su conferencia El existencialismo es un humanismo. Es el título de la conferencia. Bueno, sí, originalmente no, esta conferencia que fue que tiene una situación bastante azarosa, fue hecha un poco a las patadas. Cuando Sartre llegó a ese lugar había muchísima gente y él no esperaba ver a esa cantidad de gente. Bueno, tenía otro título, ¿no? Después esto fue publicado el año siguiente, en 1946, la conferencia de 1945, como Existencialismo es un humanismo. Pero la conferencia tenía la pregunta: ¿es el existencialismo un humanismo? A lo cual Sartre justamente va a responder de manera afirmativa. Retomo, en términos, en relación al contexto en el cual se da esta conferencia, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, hay un clima de tristeza, no, es tristeza, es angustia, hay un clima muy existencialista. El existencialismo es un pensamiento en boga en ese momento, y justamente Sartre también fue convocado a dar esta conferencia como para que explique y se explaye un poco sobre qué es el existencialismo. Por ese entonces, y de hecho vamos a ver cómo Sartre se va a defender o va a intentar defender el existencialismo de un montón de acusaciones de la época. Puntualmente está la figura del existencialista como esta persona que andaba vestida de negro, completamente triste, completamente desesperanzada de la humanidad, la vida no sirve para nada, no tiene sentido. Algo más cercano a lo que quizás plantaba Camus con el tema del suicidio, tiene un sentido absoluto. Y Sartre justamente, al ser un pensador mucho más optimista, viene a defender el existencialismo de todas estas acusaciones de la época, ¿sí? Retomando un poco el pesimismo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, justamente el pensamiento existencialista había como hecho cuña en la sociedad porque acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, es un panorama completamente oscuro, la Francia de la ocupación, pero quizás, y esto es Sartre, el propósito de él en esta conferencia es, y en esta conferencia en realidad en todas sus intervenciones en la sociedad. También el primero es mostrar la vitalidad que tiene el concepto de existencia para Sartre y la vitalidad que tiene la existencia humana. Lo cual también vuelvo a retomar esta cuestión del pesimismo para que quede un poco claro respecto un poco más en detalle sobre Camus, que es otro de los grandes representantes de toda esta corriente existencialista. Que primero, por existencialismo en verdad es difícil también decir, es una especie de doctrina. No es una doctrina porque no hay un grupo determinado de tesis que se defienden. Sí hay una preocupación por la condición humana como tal. Pero en el caso, como mencionaban, del pesimismo, Camus decía que el problema filosófico fundamental era el del suicidio. ¿Qué significaba que el problema filosófico fundamental era el del suicidio? Camus decía que era una especie de confesión. Era la confesión según la cual la vida no tiene sentido. Entonces, ahí claramente hay un aspecto pesimista de la existencia. Eso lo toma del mito de Sísifo, ¿puede ser? Sí. De la literatura lo toma del mito de Sísifo y a partir de ahí desarrolla esa cuestión. Pero la visión de Sartre va a ser completamente la opuesta. Para ir entrando directamente en la conferencia, Sartre menciona de estas acusaciones de las que hablamos. Sartre menciona y dice: se nos acusa de ser, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el texto, es muy accesible justamente porque es una conferencia. Lo tendrían que haber leído. Sí, siempre hay tiempo también.
Se los Un recomendamos. fin de En cualquier semana caso. próximo. Sí. Y ojalá salgan de esta clase con el entusiasmo para leerla. ¿Sí? Bueno, menciona más o menos las críticas que se le hacía al existencialismo, esta actitud, también él habla de la actitud existencialista, y hablamos ya del pesimismo, que es esto que mencionamos someramente recién. Se habla también de un quietismo, justamente, y eso viene quizás por el lado de las críticas marxistas, o sea, tiene muchos frentes, hay muchos frentes en la época que atacan al existencialismo. La Iglesia y el marxismo son dos de los más notorios. Este quietismo, que él destaca como una crítica también, habla de una acusación que refiere a que el existencialismo lleva a la inacción, justamente por considerar que la vida no tiene ningún tipo de sentido. Es como, bueno, ¿y qué más voy a hacer? Me voy a entregar. También viene como de la mano con este pesimismo. Hay una crítica de la fascinación que tiene el existencialismo con lo sórdido, lo turbio, habla de lo viscoso. O sea, si uno leyó en algún momento alguna de las novelas o parte del teatro de Sartre, ahí menciona los sentimientos y las actitudes más bajas humanas, y esa también es una de las críticas que se le hace. Dice, le han dicho, como se han olvidado de la sonrisa de los niños, es como son muy oscuros, muchachos. Después también otra de las críticas es... Bueno, también como hay ausencia, como la vida carece de sentido y también entonces carece de una moral, ¿sí? Se lo acusa de ser amoral, se lo acusa de fomentar el libertinaje, ¿sí? Que no haya ningún tipo de guía para la vida ni para nuestras relaciones con los demás. Cuando Sartre justamente lo que va a hacer con este movimiento de sacarle el sentido determinado a la existencia es todo lo contrario, ¿sí? Va a ser la búsqueda, no la búsqueda, sino la necesidad de ponerle un sentido. Y bueno, finalmente, o sea, son críticas muy amplias. Se lo critica al existencialismo por venir de una corriente, bueno, el existencialismo sartreano puntualmente viene de la corriente cartesiana, o sea, del pensamiento de Descartes. Él sigue, o sea, en realidad viene de la corriente fenomenológica de Husserl sigue a Descartes, entonces es como toda una herencia de familia, pero se lo acusa de solipsista al existencialismo, de individualista, de subjetivista, y de que la crítica puntual va a que el existencialismo impide cualquier tipo de proyecto social. Que Sartre va a decir, no, es todo lo contrario. Si querés, Fede, podés ampliar la definición de solipsismo. Sí. Chicos. Sí. ¿Querés vos? No, es como un desafío también. Bueno, solipsismo refiere a esta actitud de no negar, porque hay un tipo de solipsismo que puede llegar a referirse a la negación de la existencia del prójimo, pero sí no es una actitud, ¿no? Es un tipo de pensamiento. Un pensamiento solipsista es aquel pensamiento que sostiene la existencia propia, ¿sí? que demuestra la existencia propia, pero que falla en demostrar la existencia del prójimo. Y al fallar en demostrar la existencia del prójimo, falla en reconocer la importancia del prójimo y la importancia de cualquier tipo de proyecto grupal. Claro, y en este sentido, en la realidad nosotros constituimos que solo hay un único sujeto, nosotros mismos. Todo lo demás, ¿sí? No nos podemos constituir efectivamente como sujetos para un solipsista. De hecho, un filósofo actual usaba Chalmers, ¿te acordás? Sí. Utilizaba la figura de los zombies para hablar de esto. O sea que un solipsista, para un solipsista en sentido estricto, que solo puede probar su propia existencia y no puede probar que los demás efectivamente sean sujetos, sino que son representaciones suyas, son como zombies en el fondo. Claro, porque es un pensamiento absoluto, es el pienso luego existe. Parten de un pensamiento. Justamente, el movimiento cartesiano, en búsqueda de una verdad absoluta que la encuentra en el coito, en este yo pienso, o sea, al encontrar este yo pienso como el fundamento
de la realidad, después termina sin poder salir de ese fundamento. Después, para la proyección del mundo hay problemas. Es decir, bueno, este mundo es así, bueno, probablemente es así, gracias a Dios más o menos es así. Probablemente existen Puedo otros. tener cierta confianza en que ustedes también tienen conciencias, sí, pero no solipsista, pero no puedo afirmarlo efectivamente. Entonces ahí se vuelve un problema del conocimiento. En el sentido que yo puedo probar mi subjetividad y mi existencia como conciencia, pero no la de los demás. Bueno, y eso justamente va a tener consecuencias